Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy vamos a dar la clase del 6 de septiembre de la Diplomatura de Gestión de Centros de Contraventores y Sistema Penitenciario. Y lo que vamos a ver van a ser los principales errores que se cometen al momento de la construcción de un centro penitenciario. Errores que después se van a llevar durante toda la vida útil de ese establecimiento penitenciario. Por eso es que resulta fundamental eh, observarlos para evitarlos desde un comienzo. Por ejemplo, tenemos el hecho de construir un establecimiento penitenciario sin tener en cuenta el sistema de justicia penal. ¿Y a dónde vamos con esto? Vamos al hecho de que las prisiones se inscriben en un sistema de justicia penal que es mucho más amplio al de la propia cárcel. Es decir, la reforma de los códigos penales, las orientaciones en materia de condena, los programas de libertad condicional y el conjunto de medidas judiciales, sociales, económicas y políticas puedan repercutir en la calidad de la vida de los reclusos y de la protección que se le brinda a la sociedad en mucha mayor medida que la construcción de uno o varios establecimientos penitenciarios. Es decir, eh, hay que ver previamente dónde resulta más conveniente hacer esa erogación. Tal vez poniendo ese dinero en otro tipo de programas obtengamos tantísimos mejores resultados que con nuevas cárceles. Ese es el punto número uno que debemos tener en cuenta. El segundo error es la seguridad del centro resulta demasiado elevada en relación con el nivel de riesgo que plantean los reclusos. Cuanta más seguridad se incorpora en la estructura de la prisión, más costoso va a resultar este proyecto. Las medidas de seguridad innecesarias limitan al mismo tiempo los movimientos de los internos y su acceso a actividades de reeducación o de otro tipo. Y al mismo tiempo disparan los costos de funcionamiento y los costos de mantenimiento de este centro. Entonces tenemos que tener absoluta precisión y certeza en torno a qué tipo de población está dirigido este centro. Otro de los errores es el de combinar diversas categorías de reclusos en un mismo establecimiento penitenciario. ¿Por qué? Porque un exceso de categoría de reclusos acarrea dificultades de gestión que resultan ser importantísimas. Estas dificultades obstaculizan gravemente la implantación de un régimen positivo y constructivo, en especial si ciertos grupos de internos deben mantenerse completamente separados. Supongamos, por ejemplo, hombres y mujeres. Es posible que haya que duplicar los espacios de instrucción y los espacios de trabajo, o que estos espacios de instrucción y de trabajo deban compartirse hasta el punto de que los reclusos vean limitado su acceso a determinadas actividades, porque los está usando el otro sector de la población. Asimismo, puede requerirse una mayor dotación de personal para gestionar la separación de la categoría de estos internos. Por ejemplo, no disponer de instrucción suficiente para la reeducación. Este es otro error importantísimo. La no disposición de infraestructura suficiente para la reeducación. Porque además de brindar condiciones de seguridad para los reclusos, el entorno penitenciario debe facilitar las condiciones seguras y dignas y fomentar su reeducación. Las prisiones que solo, o que en su mayor parte, sirven para recluir a los internos, no están cumpliendo con las normas ni los estándares internacionales.
Recordemos que lo aconsejable es que los centros de estudio, los lugares de estudio, se encuentren en espacios distintos al que se habitan generalmente los internos. Más tengamos presente que hoy, con el ritmo que se adquirió en virtud de la pandemia, de la virtualidad, o sea, prácticamente no hay excusas para no brindar los 3 niveles de educación en las cárceles, puesto que fácilmente con un sistema, con una intranet y tener las clases grabadas, o donde se puede ingresar exclusivamente al campus de la universidad, eh, ya es suficiente, o del colegio secundario, y con esas clases grabadas, lo que permite que el interno tenga más tiempo para poder ver las clases, permite que no se deba ajustar estrechamente al horario de los docentes, y que si el docente falta, ya perdió la clase. Entonces, eh, con clases grabadas y con un seguimiento de los docentes, también de manera virtual, se evitan los traslados, se evitan todas las cuestiones que dificultaban hasta este momento llevar las universidades a todas las cárceles de la República Argentina, llevar los colegios secundarios a todos los establecimientos carcelarios de la República Argentina. Hoy verdaderamente ya no existen más pretextos en ese sentido. No existen más limitaciones. La oportunidad se la tiene que brindar el Estado. Después el interno va a decidir si la quiere utilizar o no, pero sí tiene que estar presente por parte del Estado. Otro error muy habitual que se comete es situar los centros en zonas inadecuadas, o demasiado remotas, demasiado lejanas. Y acá tenemos que los establecimientos penitenciarios que se encuentran alejados de los principales centros de población, en sitio pueden carecer de conexión adecuada de servicios necesarios como el agua, electricidad y la infraestructura de transporte, sobre todo, así como otros recursos fundamentales para su funcionamiento. Toda la logística va a ser más cara. La falta de conexión con los procesos del Estado de Derecho puede mermar enormemente la eficacia operativa del centro. Así pues, podemos afirmar que situar las prisiones en las zonas remotas solo sirve para aislar a los internos de sus familiares y obstaculizar su reinserción efectiva en nuestra sociedad luego de su liberación. Otro error: instalaciones de almacenamiento deficientes en las zonas de alojamiento. Las zonas de alojamiento deben contar con espacios de almacenamiento adecuados para la ropa de cama, los artículos de aseo y los productos de limpieza. Deben disponer de una zona con cerradura. Esto va a aportar una mayor seguridad y control sobre los artículos y evita que las oficinas del personal y la sala de entrevistas se utilicen como almacén. La falta de los puntos de higiene. Si hay instalaciones de aseo, resulta más difícil mantener limpio el entorno penitenciario, lo que a su vez incrementa la incidencia de enfermedades y otros problemas de salud para el personal y también para los reclusos. Otro error es el de convertir a las visitas sin contacto en el sistema habitual. Debe ser solo la excepción, porque ayudar a los internos a mantener una buena relación con su familia reduce el riesgo de reincidencia tras su puesta en libertad. Por eso, las visitas sin contacto deberían utilizarse únicamente como forma de castigo regulada en las normas penitenciarias, o a fin de mitigar
problemas de seguridad, pero que sean concretos. Establecer por norma las visitas sin contacto puede afectar a la relación del recluso, de los reclusos con sus familiares. No preservar la capacidad, de las instalaciones con miras a una hipotética ampliación y al desarrollo de esta cárcel. Los establecimientos penitenciarios evolucionan con el paso del tiempo para dar cabida a una población penitenciaria cada vez mayor y también a las nuevas necesidades que le vayan surgiendo. Por lo tanto, no prever espacio para un desarrollo posterior puede ir restringiendo esa flexibilidad operativa y esa eficacia que debe tener la prisión. Y al mismo tiempo, exacerba el riesgo de hacinamiento. A largo plazo, va a contribuir a la demanda de nuevos centros en lugar de aliviar el problema de la superpoblación ampliando los ya existentes. No contemplar una hipotética ampliación al diseñar los sistemas de alcantarillado y de desagües. Bueno, en este caso podemos ver los mismos internos tapar el sistema de alcantarillado para hacerse una pileta en su cancha de básquet y lo consiguieron. Pero el punto es que no planificar el alcantarillado en pos de una futura ampliación eh, claramente va a disparar los costos de esa ampliación que se desarrolle en el futuro, porque van a tener que cambiar la totalidad de las tuberías. Instalaciones deficientes para el personal. Esto es fundamental que no ocurra, porque es necesario que el personal penitenciario trabaje en un lugar cómodo, en el lugar más ameno posible, porque es requisito mantener lo más alto posible la moral del personal. Y eso va a constituirse en un reto continuado para la dirección del centro. Bien. Y esto va a resultar muchísimo más complicado cuando las instalaciones destinadas al personal presentan deficiencias. Trabajo en un lugar feo, no me siento valorado. Si me faltan elementos, si estoy incómodo, no me siento cuidado. Y es fundamental que esto no ocurra nunca con el personal penitenciario. Con ningún personal, pero menos con el penitenciario. Falta de saneamiento o de agua potable en las celdas. La foto no es la mejor. Pero ¿por qué es tan importante que haya agua potable en las celdas? Primero, porque la provisión de agua en las celdas mejora la higiene, reduce la incidencia de enfermedades y contribuye en gran medida a la calidad de vida y a la dignidad de los reclusos. Y asimismo, reduce la demanda de personal para gestionar las actividades de aseo, el pedido de agua. La iluminación deficiente. Tradicionalmente, el diseño de numerosas prisiones ha optado por ventanas de tamaño reducido y también elevadas. Todo esto con el propósito de reducir el número de intentos de fuga. No obstante, las ventanas pequeñas dejan pasar poca luz y pueden afectar a la salud de los reclusos. Gracias a las mejoras efectuadas en el diseño y a los materiales constructivos, hoy es posible instalar ventanas que sean más grandes, eh, desde las que los mismos funcionarios y los internos puedan ver el exterior. Ventilación inadecuada. Una ventilación inadecuada es insalubre y desagradable, tanto para los internos como para el personal. Por tanto, esto no se lo puede permitir. Instalaciones inadecuadas para albergar a reclusos
con tendencia a la autolesión o al suicidio. La población penitenciaria de determinados países presenta una incidencia elevada de autolesión o de conducta suicida. La presencia de puntos de soldaduras en las celdas o ventanas, o directamente ventanas que son de vidrio que puedan romperse, ofrece a los reclusos la oportunidad de infligirse daño. Tenemos que construir las celdas pensando en que los reclusos no se lastimen, no se ahorquen. Las celdas de frente abierto como norma. Ya se establece que todas las celdas van a tener frente abierto, van a tener rejas abiertas. ¿Y qué pasa? Si bien la celda de frente abierto brinda al personal una buena visibilidad de las estancias destinadas al alojamiento de los internos de alto riesgo, ¿cuál es la contra que tiene? Ofrecen poca intimidad y suelen crear un entorno ruidoso y estresante para los reclusos y para los funcionarios. Por lo tanto, no siempre resultan adecuadas. Otro error frecuente es construir una prisión donde todas las celdas tienen el mismo tamaño. Disponer de celdas de tamaños diversos facilita la tarea de convertir el establecimiento penitenciario en un entorno lo más seguro posible. Algunos reclusos representan una amenaza tan grande para el arresto que no pueden compartir celda y deben alojarse por separado. Por eso, instalar dormitorios demasiado grandes constituye un auténtico problema para la seguridad si no es posible dividir a los reclusos en grupos más pequeños y, sobre todo, aislar a sus cabecillas. Cuando se dispone de celdas de tamaños diversos, el personal penitenciario va a tener cierta flexibilidad para gestionar mejor a la población del centro. Aplicar las especificaciones de edificios civiles a entorno penitenciario. Bueno, acá puse una foto que algunos conocemos. Las prisiones son entornos en ocasiones hostiles, yo diría que más que en ocasiones, generalmente hostiles. Que los internos van a tratar de dañar o sabotear con ánimo de causar molestias, trastornos o altercados. Puede parecer que utilizar las especificaciones de materiales de los edificios civiles en la construcción o renovación de un establecimiento penitenciario va a ahorrar costos, pero a largo plazo estos se van a disparar a causa de las reparaciones y del mantenimiento que se va a tener que realizar. Muchísimo menos la idea de pensar en readecuar una instalación que fue conseguida por una cosa distinta que el de una cárcel, un centro de contraventores, en un establecimiento penitenciario, un centro de contraventores. Eso es aún tanto más aberrante. El otro, construir edificios penitenciarios sin puntos de evacuación o acceso. Mantener el orden y el control en las prisiones resulta claramente fundamental, especialmente cuando se produce una situación de emergencia como un incendio o un motín. Además de los puntos de acceso que el personal usa habitualmente para vigilar los movimientos de los internos, debe estudiarse la posibilidad de prever puntos de evacuación que únicamente se utilizarán en caso de emergencia, así como puntos de acceso que ayuden a los funcionarios a retomar el control de una zona cuando se producen altercados. Falta de zonas destinadas al ejercicio físico. Eh, el acceso al aire libre es un requisito importante de cara al cumplimiento de las normas internacionales. Como utilizarse patios de ejercicio para organizar actividades constructivas y saludables para los reclusos. Además, constituyen un espacio aislado al que pueden evacuarse los internos en casos de emergencia.
Carecer de un patio al aire libre merma la capacidad del establecimiento penitenciario para cumplir las normas internacionales que exigen la provisión de actividades recreativas y la gestión segura de los reclusos en caso de emergencia. Acá podemos ver una foto real de una cárcel, donde hay gimnasio. Y creo haberles contado mi experiencia en la cárcel de Cambridge 2, en las afueras de la ciudad de Barcelona, donde había un gimnasio que bien se parecía a un Megatlón argentino, y donde había unos internos que eran fisiculturistas. Se tiraban 8 horas entrenando. Entonces le pregunté al guardia si no ponía en riesgo la integridad física de otros presos, incluso la de los mismos guardias. Y la respuesta que me dio es que no, más bien todo lo contrario. Por un lado, los presos gastan energía, consumen su tiempo, y lo más importante, se sienten seguros porque se ven fuertes. Se encuentran más estéticos, se miran al espejo y se sienten mejor, generan endorfinas, se sienten más saludables y son disuasivos a la hora de pelear. Hay menos peleas. Y al mismo tiempo, si alguno de ellos se pelea, pierde el beneficio del gimnasio. Y es algo que disfrutan tanto que no lo quieren perder. Entonces, en vez de generar un trastorno, no genera un beneficio. En Argentina está prohibido que utilicen, sí pueden hacer deportes y pueden hacer ejercicios, pero no con sobrecarga. En ustedes, como España es claramente distinta, y muchas prisiones de Estados Unidos también, pero puedo hablar por la que conocí desde adentro. En tarea de voluntariado, ¿no? Falta de capacidad para el desarrollo y la ampliación de los servicios informáticos y de telecomunicaciones. Bueno, los servicios informáticos y de telecomunicaciones tienen una repercusión cada vez mayor, eso es indudable. Construir prisiones sin capacidad para introducir o desarrollar dichos servicios puede provocar claramente problemas en la operatividad misma de las prisiones, para los funcionarios, y bueno, ya vemos también para los internos en materia de, no digo de telefonía, que bien deben tenerla, no teléfonos celulares, pero sí teléfonos públicos, teléfonos que estén controlados, tienen que tener acceso a comunicaciones con sus familiares, tienen que poder recibir llamadas de sus familiares y comunicarse ellos mismos. Y también, a esta altura, deben poseer, como mencioné anteriormente, acceso a computadoras que le permitan poder estudiar, poder capacitarse, poder graduarse, poder generar esa esperanza de conseguir un buen empleo, de poder ser profesionales, y que este tiempo que estoy pasando acá adentro no sean años perdidos de vida, sino que los pueda capitalizar positivamente. Aplicar medidas de seguridad que no sean sostenibles en el establecimiento penitenciario. ¿Y por qué no son sostenibles? Porque existe un gran número de elementos de seguridad que son disponibles, que están disponibles para mejorar la seguridad, ¿no? El security de la prisión. Por ejemplo, hay muchos de ellos integran componentes de alta tecnología. Introducir estos elementos en centros que carecen de presupuesto, competencias para mantenerlo, lógicamente que va a acarrear problemas de seguridad si se produce una avería, y esto no se puede solucionar. Por eso, antes de introducir estos elementos de alta tecnología al diseño del establecimiento penitenciario, se tiene que analizar qué nivel tecnológico resulta adecuado desde el punto de vista de los recursos y del mantenimiento, principalmente el mantenimiento preventivo. Espacio insuficiente para las oficinas. La falta de espacio para las oficinas dificulta de manera notable las actividades del personal penitenciario. No solo han de satisfacerse las necesidades actuales, sino que también se debe tener presente
cualquier posible desarrollo y ampliación posterior. De hecho, la superpoblación carcelaria va a generar mayor trabajo, mayor cantidad de funcionarios, mayor cantidad de espacio de oficinas para esa gestión. Resulta de vital importancia. Falta de hacer entrevistas entre el personal penitenciario y los internos. El personal penitenciario precisa disponer de espacios privados donde conversar con los reclusos. Fundamental. Falta de salas de reuniones. ¿Para quién? Para la dirección y el personal de la prisión. También van a requerir espacios privados donde celebrar sus propias reuniones. El diseño no prevé zonas libres de reclusos. ¿Qué es esto? Las zonas libres de reclusos constituyen una barrera entre los espacios donde se autoriza la presencia de los reclusos y aquellos en los que estos no pueden acceder. Las prisiones que carecen de estas zonas están expuestas a un mayor número de problemas de seguridad. Es necesario tener lugares donde los reclusos no puedan tener acceso. Y, por último, utilizar el diseño de otros proyectos penitenciarios. Tenemos que tener en cuenta las características del lugar, tenemos que tener en cuenta la cultura del lugar, porque reproducir fielmente el diseño de una prisión en otro emplazamiento generalmente no resulta adecuado. Si bien ciertos elementos pueden traspasarse de un proyecto o hasta incluso de un país a otro, es preciso tener en cuenta que las propias eh, características del nuevo emplazamiento, incluso los materiales que se van a utilizar, eh, pueden ser distintos. Además, la funcionalidad del centro nuevo y los requisitos culturales o locales conexos también se tienen que adecuar al perfil del establecimiento penitenciario. Los presos haciendo tai chi. Bueno, por lo demás, entonces, nos vamos a ver en la próxima clase y vamos a hablar de los cercos perimetrales de alambre tejido y todos los métodos de ensayo que deben realizarse. Sumamente interesante y- y necesario para aquellas personas que van a realizar licitaciones o que se van a dedicar a este campo. Les mando un cordial saludo y nos vemos el lunes próximo.